Sí, un segundito, ya estamos grabando. Tienen que darle a esto y ahora te doy el acceso. Vale, pues ya puedes empezar. Gus, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo soy Virginia, esta es la primera reunión que hacemos este curso desde agosto hasta julio del año que viene. En julio normalmente no tenemos charla y este año pues vuelvo a ser la coach la chair la presidenta de educación y también soy la presidenta la presidenta de miembros. Y he invitado a Gustavo porque es una persona que ha estado muchísimos años en ICF Colombia como presidente y ahora me estaba contando lo activo que es, además de hacer otras muchísimas cosas que también me gustaría que nos contaras, ¿no? Porque tiene que ver el título de tu ponencia de las 8 competencias y del coaching como forma de vida. Me imagino que también tendrá que ver con ese camino de Santiago que haces online y todo ese tipo de cosas, de tanta actividad que llega a tantísimas personas. Muchísimas gracias, Gustavo. Y si crees que tienes que contar algo más que quisieras que sepamos de ti, pues adelante. No, primero, muchísimas gracias. Estar aquí para mí es un honor, es un placer poder compartir con ustedes en este ratito, como bien lo decía Virginia, algo de experiencia. Creo que mi carrera en el coaching ha sido muy diferente a lo que normalmente suele ser. Yo empecé por un camino diferente. Les cuento algo de mí, soy militar, retirado. Duré 24 años en la Armada de Colombia, me retiré en el grado de capitán de entré en el mundo del coaching desde el 2005, estoy revisando coaching, me certifiqué en el 2011 con Julio Laya y a partir del 2015 quemé mis barcos, me retiré y me dediqué solamente a coaching. Estando uniformado empecé a asistir a las reuniones de ICF, me hice cargo de educación continua estando en la Marina, me retiro y asumo la presidencia del capítulo, creo que en la región. El único loco que se ha reelegido en un capítulo he sido yo. Duré 4 años de presidente del capítulo. Me enamoré del coaching y el coaching me enamoró de la virtualidad. Algún loco en algún momento, cuando estaba educación continua, me enseñó a manejar una plataforma. En su momento era muy de moda el GoToWebinar. Y ahí empecé a hacer webinar. Decía yo, Virginia, cerrando los 2 periodos de ICF y haciendo el balance, alcanzamos a hacer en promedio 1.500 webinars, sin contar otras experiencias como el Camino de Santiago, que fue una experiencia que desarrolló el padre Miguel Morilla desde España para Latinoamérica, y era un tema de acompañarlo no desde la religiosidad, sino de la espiritualidad a muchas personas al inicio de la pandemia. Duramos con eso, hicimos 20 caminos, más o menos unas 1.000 personas lo hicieron virtualmente. Ahorita estamos en otros temas, mirando cómo lo evolucionamos. Y lo que les voy a conversar ahorita es eso que yo aprendí, que escuché en 1.500 webinars atendiendo afiliados. Hoy en día también estoy participando en una iniciativa para unir a los afiliados de América Latina. Ya iniciamos con algo de coaching entre pares, estamos haciendo supervisión con los 14 capítulos aquí de Latinoamérica, en el entendido que el capital más valioso que tenemos los coaches son las relaciones, y las estamos fortaleciendo, las estamos potencializando con diferentes estrategias. Y entonces todo eso que o que les voy a platicar aquí en este ratito tiene que ver con eso. En compartirle qué aprendí, qué escuché yo de ser coach, de esto que es tan único y tan raro, porque al final del día una de las grandes dificultades que tenemos con el coaching es que es raro, es algo totalmente nuevo, es algo que implica muchas cosas más allá de aprender técnicas, independientemente que sea ICF, que sea IAC, que sea PICOP, que sea OCC, MCC, la cantidad de agremiaciones que hay. Esto es algo nuevo. Y antes de empezar con las competencias, pues
reflexiones alrededor de ese tema, y es como yo lo veo. Y yo lo veo como una vocación, y tiene que ver con haber sido militar. O sea, yo me muevo entre vocaciones. La vocación de ser militar, y yo aprendí a dedicarle a algo 24 horas al día, 7 días a la semana, y a vivirlo como un modo de vida, valga la redundancia. Y esto en particular, el coaching exige algo que es fundamental para tener un techo alto como coach, es el trabajo personal. Un buen coach detrás de sí tiene muchísimo, muchísimo trabajo personal, y eso lo evidencio, como les decía, en 1500 webinars he podido conversar con coaches de todo el mundo. En algún momento hicimos intercambios hasta con coaches en Rusia, y una experiencia bonita. En su momento no había la simultaneidad de las transmisiones, había lo que era la traducción consecutiva y era un rollo, y con eso logramos hacer igual intercambio. Pero lo interesante allí es ver cómo hasta en Rusia los dolores de los coaches son los mismos y las preguntas de los coaches terminan siendo las mismas. Eh, Increíblemente, como que, wow, esto como que definitivamente valida que estamos en algo nuevo y en algo que estamos tratando de entender, y por eso la dificultad. Yo creo que si hay una profesión que tiene cursos de marketing es esta, especializado. Yo no he visto mi esposa es abogado, yo soy administrador de base, y yo jamás cuando estaba estudiando administración veía tanto curso de marketing para administradores o marketing para abogados. Eso lo tiene el coaching como valor agregado. Esto creo que empieza a marcar diferencias. Y el trabajo personal, ¿por qué lo coloco yo como algo relevante aquí? Por eso que está ahí. Porque como trabajamos tanto en el mundo de las emociones, ese trabajo no termina de estar completo si yo no aprendí de mis propias emociones. Si yo no soy capaz de habitar emociones como la rabia, la tristeza, si no las conozco, no las identifico en mí, ir a hacer ese trabajo en otro, pues termina siendo muy difícil o muy corto. O a veces no sé qué hacer. Entonces, un buen coach, indiscutiblemente, arranca y debe tener un trabajo personal diario, constante. Eh, Déjenme que me estoy enredando con esto que se me está pasando rápido. Decía Julio Laya que esta es una profesión única también porque está enfocada en preguntas. Y todo lo que habíamos hecho hasta hasta que aparecía el coaching, la mayoría de las cosas está enfocada en las respuestas. El colegio nos enseña a responder bien, en el trabajo nos pagan por responder bien, y de repente entramos a una profesión donde nos pagan por preguntar. Cero respuestas, solo preguntas. Y entonces empezamos a vivir desde un lugar rarísimo. Normalmente esta es nuestra segunda o tercer amor profesional. Como ya les dije, antes de ser militar, inclusive trabajé en el mundo financiero. Yo estuve en un banco de aquí en Colombia que se llama Da Vivienda. Trabajé 2, 3 años, después 24 años en la vida militar. Este es mi tercer amor profesional, y siempre me pagaban por entregar algo. Y entonces una de las grandes dificultades mías cuando entro al coaching y vengo a entender lo que no es mío, es de todos los que estamos en este mundo, es que nos pagan por hacer nada. ¿Cómo así por hacer nada? Por hacer preguntas, y el trabajo es del otro. ¿Cómo así? Sí, a mí no me pagan, el responsable del resultado es el otro, el que me contrata, no yo. Y ahí empezamos a chocar con una cantidad de inseguridades. Yo tengo que cobrar por esto, esto se cobra. ¡Wow! ¿Esta es la única profesión en el mundo? Si alguien tiene otra, por favor me levanta la mano y me corrige, que empieza por: esto no es coaching, no soy psicólogo, no soy terapeuta. Yo cuando era administrador no arrancaba ninguna presentación diciendo: mira, yo no soy abogado, no soy contador, no soy psicólogo. No, yo digo que soy administrador y la gente me entiende. Ah, qué bien. O cuando mi esposa dice: soy abogada, nadie le pregunta qué hace un abogado. Cuando yo digo que soy coach, primero me toca decir que no soy psicólogo, que no soy terapeuta, que no doy consejos. Primero arranco por lo que no soy, y después me enredo diciendo que soy, porque se reúnen 5 coaches y sacamos 10 definiciones de coaching.
Esto todavía no está regulado, entonces cada quien trate uno de explicarle a un cliente, por ejemplo, la definición de ICF. Es un proceso creativo reflexivo para potencializar. ¿Quién entiende eso? Ah, bueno, eso está bonita la definición, pero dígame usted qué hace, ¿no? Yo hago preguntas. Y entonces nos encontramos después de que nos certificamos con un diploma bajo el brazo, tratando de explicarle al mundo qué hacemos o qué no hacemos. Y esto ya empieza a marcar diferencias y de ahí creo que viene la gran necesidad de marketing, de que alguien nos enseñe a vender algo que muchas veces inclusive ni siquiera nosotros entendemos qué hacemos. Diseñamos futuros, dicen otros, potencializamos, maximizamos. Y alguien me decía, bueno, eso es coaching. Ok, lo entiendo. Y de que cuando usted habla de proceso creativo reflexivo para potencializar, ¿eso en qué se diferencia con la psicología? Con la terapia. No, es que yo diseño futuros. Entonces, aquí viene como el primer reto que no nos lo hablan en la escuela. En las escuelas normalmente nos enseñan a hacer buenas sesiones de coaching, pero no nos enseñan a vender lo que hacemos o a promocionar lo que hacemos. Y entonces nos encontramos con que lo primero que debemos hacer es crear nuestro propio discurso de ventas. Y ahí es donde vienen todos los marketeros y somos el cliente preferido de todo el que hace marketing. Porque a los coaches hay que enseñarles qué es lo que hacen. Un abogado sabe qué hace cuando se gradúe, o un administrador, cualquier profesión. El coach no la tiene muy clara. Entonces miren todas las grandes diferencias y partimos de ahí. Nos diferenciamos del mundo porque trabajamos en preguntas y no en respuestas. ¿Bien? Y irónicamente, creo que esta profesión es lo que más se acerca a lo que es la vida en sí, porque la vida son incertidumbres, no certezas. La mayoría de los estudios que se hacen en profesiones van como encaminadas a darle certezas a alguien, la certeza de una buena contabilidad, la certeza de una buena jurisprudencia, la certeza de un buen diagnóstico, y nosotros estamos en el otro lado, en el lado de la vida, en el lado de las incertidumbres. Y creo que por eso también el coaching termina siendo como eso nuevo que está llegando a todo el mundo, que cada día crece más y que no se entiende mucho por qué. Y está en esta esencia que está muy alineado con lo que es la vida. Preguntas, preguntas sin respuestas. Y también viene con esto, ¿no? Es muy fácil hacer coaching, hablar de coaching, pero otro tema es hacerlo, ¿no? Y muchos de los que estudian coaching terminan haciendo formaciones más que práctica, porque a la hora del té como que termina siendo muy fácil hablar de distinciones, hablar de la creencia limitante, el juicio maestro, el cambio observador, etcétera, etcétera. Pero ir a hacerlo en una sesión de coaching requiere mucha práctica, requiere habilidad, y viene también siendo como otro freno más, otro freno más. Pontificiar sobre lo que es coaching y no es coaching es muy fácil. Hacer sesiones de coaching es otro tema diferente, y con todos los vacíos que salimos, pues creo que la práctica a veces no la tenemos tan a la mano. Y aquí esta reflexión venía como a la partecita del coaching. Al final del día se trata de ser. Más de darle algo a alguien, se trata de ser nosotros mismos, de crecer nosotros mismos, de ser abundantes con nosotros mismos, de ser alegres, de ser coherentes, bueno, en fin. Pero es un trabajo con nosotros mismos. Es algo que nosotros nos ponemos, y después de que lo tenemos incorporado en nosotros mismos, ahí sí estamos al servicio de otros. Y creo que también es otro de los grandes, perdón, de los grandes retos que tenemos los coaches, que creemos que una certificación de coaching nos da y nos prepara ya para todo lo que viene después en la práctica profesional. Y resulta y pasa que a duras penas la primera certificación, si estamos bien, nos formaron como buenos coaches. Nos enseñaron a cuestionarnos a nosotros mismos, nos enseñaron a mirarnos a nosotros mismos. Y después viene todo un proceso continuo de
de seguir indagando en nosotros mismos, y cada vez que indago en lo que me pasa a mí, pues amplío la oferta que soy como coach porque soy capaz de ver más cosas. Nunca, alguien me decía, uno como coach nunca va a ser capaz de ver todo el árbol, todo el bosque. Empieza viendo un arbolito, después dos arbolitos, y al final pues seremos capaces de ver una gran cantidad de árboles, pero siempre vamos a tener una limitante y nunca vamos a poder ver un panorama completo. Y otra cosa que también aprendí en esto de coaching es esto, que no hay fórmulas mágicas. A veces creo que estas sociedades están como tan a la expectativa de resolver cosas de un día para otro, como que en recetas, y queremos el paso a paso, el 1, 2, 3. Y en esto de coaching creo que lo que viene es un camino que más adelante lo conversaremos en detalle, de integrar lo que somos, de integrar nuestra historia de vida, de integrar nuestras formaciones, de integrar una cantidad de cosas y ponerlo al servicio de otro ser humano a través de algo que es fundamental, o de dos cosas fundamentales: presencia, y a través de la presencia una escucha amplia, pero sin fórmulas mágicas, sin recetas, sin un uno a uno, sino con un compromiso eterno de encontrar mi propia forma de escuchar, mi propia forma de acompañar. Y me encanta esto de somos producto no terminado, porque finalmente de esto se trata. Nunca vamos a estar al 100% como coaches, jamás. Nunca vamos a tener una sesión del 100%, siempre las sesiones van a tener algo que mejorar. Y de pronto yo hoy puedo tener una sesión magnífica, casi al 100, y mañana puede que tenga una que no llegue ni al 20 ni al 30%. Porque como mi resultado depende de mi cliente, entonces puede que mi cliente no llegue al 100%, o que yo no llegue, o que el tema que me traiga me engatille algunas cosas, me ayude a descubrir cosas que no haya visto. Entonces, esto es una constante, somos producto no terminado. Nunca vamos a estar al 100, a diferencia de otras profesiones. Por ejemplo, cuando tú aprendes contaduría y aprendes a hacer un balance, el balance es lo que es. Y de ahí para adelante no te va a cambiar nada. Ya llegaste al 100%, de pronto te cambia una norma, te cambia un porcentaje, pero no hay nada más que inventar. Con el coaching siempre va a haber algo que descubrir, siempre va a haber algo que descubrir en nosotros mismos, en la relación que creo con mi cliente. ¿Cuándo vamos a estar al 100? Nos vamos a ir de este mundo y nunca vamos a estar completos en una práctica de coaching. Creo que esto nos ayuda como a resolver también la búsqueda de perfección en la que andamos. Alguien me decía, no, es que yo quiero coachar como Julio Laya. Ok, ya coacheas como Julio Laya. Sí, coacheas como cuando Julio Laya tenía 10 horas de práctica, o las 100 horas, o las 20 horas que tienes. Incluso coacheas mejor que él, porque tú tienes mentoría, supervisión, formación. Él no tuvo eso, él tuvo que descubrirlo, o sea que cuando estaba en su hora 50 de práctica, eh, no tenía tantos recursos como tú tenías. O sea, ya estás coachando como Julio Laya en su momento, con 50 horas. Si quieres coachar como el Julio Laya de ahora, él debe tener como unas 70,000 horas, pues procura hacer prácticas para llegar a las 70,000 horas. Y seguramente vas a estar coachando en un super nivel, pero no como en tu propio estilo, con tu propia forma de hacer las cosas. Esa búsqueda de perfección no pasa como pasa en otras profesiones. Esto es totalmente distinto, y creo que el entendimiento de eso ayuda a destrabar muchas cosas que nos pasan en nuestro día a día como coaches. Y aquí voy acelerando para llegar a algo que quiero conversar, pero una recomendación. A veces resulta ser más fácil el rol de coach que el de coachee. A los coaches a veces nos cuesta, después de cierto tiempo, volver a hacer prácticas como clientes. Es más, incluso muchos coaches no tienen coach. Si esto es tan bueno, ¿por qué nosotros no lo usamos? A mí me gusta hacer una analogía, no sé si en sus países habrá Herbalife, o si algunos de ustedes vendió Herbalife, pero yo he tenido oportunidad de interactuar con varios de ellos, y jamás me he encontrado alguno que uno le diga, oiga, ¿usted cómo le da con la dichosa malteada? No, mira, yo no la uso porque es que el hígado se me sobrecarga.
No, cualquier vendedor de Herbalife lo probó y te habla de las maravillas que le pasó con él, con la familia, con los hijos, vive el producto. Y entonces, ¿por qué? Es la forma de hacerlo. Y entonces, ¿por qué los coaches? Hey, ¿cómo te va con tus sesiones de coaching? No, mira, yo la verdad es que hace meses que no hago coaching como coach, como cliente, como así. Sí, no, es que mira, es que el negocio no da para que yo tenga coach. ¿Qué? O sea, tú estás esperando que alguien te compre sesiones de coaching, pero tú no compras coaching. ¿Eso cómo va? Eso es bueno para otros, pero no para ti. Eso es bueno para diseñar el futuro de otros, para que otros encuentren caminos para hacer. Y tú que estás de pronto bloqueado, ¿eso no es contigo? Eh, ¿Cómo se explica eso? Incluso con el tema de las mentorías, yo quiero pulir mi práctica, ser más prolijo en mis sesiones. Ok, perfecto. ¿Quién es tu supervisor? ¿Cuántas veces vas a mentoría? Mm, no, yo no necesito de eso. Ojo creo que uno de los grandes riesgos que tenemos nosotros como profesionales es la coherencia, porque esta profesión nos pide mucha coherencia, demasiada coherencia. Como les digo, aquí son como reflexiones de muchas conversaciones con muchos coaches. Y aquí quiero mirar esto desde tres dimensiones: dimensión personal, una dimensión relacional y una dimensión social. Y siendo coherentes, esta dimensión personal la, la quiero mirar desde la óptica del primer grupo de competencias de ICF, que son cimientos, y cuando hablamos de cimientos hay dos competencias: la práctica ética, y aquí no me quiero demorar mucho, simplemente con esta reflexión: la ética como el cuidado del otro y de mí mismo. Y el de mí mismo, aquí sin ser religioso, pero sí espiritual, con esta frase que creo que todos conocemos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, como a ti mismo. Con el padre Miguel en el famoso Camino de Santiago nos hacía una reflexión de cómo los seres humanos, y en particular los coaches, estamos pendientes del otro y qué pasa con nosotros mismos, qué tanto nos cuidamos nosotros mismos, qué tanto nos amamos nosotros mismos. Queremos que los otros sean prósperos y hacemos coaching de abundancia, hacemos coaching de proyecto de vida, y tu vida cómo está y tu abundancia cómo está, qué tanto te cuidas a ti mismo, qué tanto nos preocupamos por nosotros mismos antes de pensar en salir a que otros lo hagan. ¿Desde qué lugar estamos haciendo nuestra práctica? Estamos desde esa escasez de vendo sesiones de coaching o vendo algo más. Y ahorita lo vamos a conversar un ratito. Y la segunda competencia de ese grupo es esta de encarnar una mentalidad de coaching que es nueva. Este realmente fue el cambio más, o la adición real que sufrieron las competencias. El resto fue una reorganización de competencias, y esto es lo nuevo: la mentalidad de coaching. Y aquí lo uno con el tema de ser vocación, porque cuando nosotros aprendemos coaching no aprendemos herramientas, nos colocamos algo nosotros mismos. Cuando hablamos de presencia, yo la presencia no me la pongo por una sesión de coaching. No soy el médico que se pone una bata blanca y entro a una sesión y me pongo el estetoscopio y listo, me puse presencia. La presencia la tienes o no la tienes. La única forma de tener presencia es trabajándola en el día a día, estando consciente de mis conversaciones internas, estando consciente en qué emociones estoy. Esa es la única forma de tener presencia en una sesión de coaching. Cuando hablamos por ejemplo, en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque es lo que más conozco, el tema de los acuerdos. Normalmente los estudiantes de coaching literalmente pelean con el tema de acuerdos, pero eso tiene un trasfondo cultural. ¿Cuántos acuerdos tienes tú en tu vida? Tú haces acuerdos con tu pareja, haces acuerdos con tus hijos, haces acuerdos con tus familiares. No. ¿Haces acuerdos contigo misma? No. Pero yo aspiro a llegar a una sesión de coaching, a hacer acuerdos y a cerrar acuerdos en 5 minutos.
Si yo no tengo esa práctica incorporada en mi vida, me va a costar muchísimo hacer acuerdos. Entonces ahí empezamos a mirar desde qué óptica, cuando digo que no son herramientas, porque al final del día el paso a paso de una sesión de coaching es sencillo. Mire, una sesión de coaching tiene 3 momentos. El primer momento, pues, es hacer el acuerdo y usted tiene que salir con un foco claro. En el segundo momento, hay que esa profundización y es donde el cliente encuentra su creencia limitante, su juicio maestro, cambio de observador, y en el tercer momento diseña acciones. Esa es una sesión de coaching sencillo. Vaya y hágalo. Vaya y haga un acuerdo, vaya y haga profundización, sin conocer tus emociones, sin habitar emociones, sin saber qué pasa con la rabia, sin saber qué pasa con la tristeza. Si no hay trabajo personal, mi techo como coach es muy, muy limitado, y esos 3 momentos de una sesión de coaching, voy a batallar con eso, va a ser muy superficial mi sesión. En la medida que yo trabajo en mí mismo, en la medida que yo incorporo esto como un modo de vida, si yo hablo de acuerdos, yo puedo hacer acuerdos en todo momento con mis hijos, por ejemplo, acordar en qué momento hacen las tareas, escucharlos para saber qué les importa a ellos y qué necesito negociar con ellos para generar un acuerdo que sea claro, no una imposición. Con mi pareja, cuáles son los acuerdos. Es que yo supongo que estamos de aniversario, yo supongo que él me va a regalar un ramo de rosas, yo supongo que vamos a salir a cenar. Eso está acordado en algún momento. O el pobre tiene que estar adivinando cómo es el cuento contigo y lo tienes adivinando hace mucho tiempo. Entonces, todo nuestro día a día es un campo de entrenamiento del coaching como modo de vida. El preguntar, el hacer preguntas, lo que hace, hay una fórmula, el famoso observar, preguntar, escuchar y comunicar, que es un ciclo básico también, que se puede acondicionar al coaching. Acostumbrarme a preguntar antes de enjuiciar a mis hijos, a mis amigos, y todo eso incorporado cuando voy a hacer coaching. Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniendo al servicio de otro ser humano lo que yo soy en esencia. No tengo que inventar nada. Si tengo presencia, practico la escucha en mi día a día, cuando llego a una sesión de coaching, soy yo. No son técnicas, no son herramientas, y ahí donde fallamos, porque sin practicar esto en mi día a día, llegamos a sesiones de coaching y terminamos haciendo algo que, ojo, no quiero que me cuestionarlas, es traer herramientas. Le cedo la carga de la sesión a una herramienta, y entonces hay una cantidad de herramientas y cada vez hay más, pero tiene que ver con esto, que no tenemos una buena estructura de conversación de base porque no las hemos incorporado, y entonces traemos herramientas, bien sean cartas, juegos, etcétera, 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 que me quitan a mí la responsabilidad de tener presencia, porque un juego la hace muy fácil, una dinámica termina haciéndola, termina cubriendo mis falencias, y entonces les dejo eso sobre la mesa. Si tengo herramientas, ¿cuáles son la función de la herramienta? ¿En realidad están al servicio de mi cliente o las tengo para cubrir falencias mías? Las dejo ahí nomás, enumeraditas. Y dentro de ese trabajo, como les decía, y voy a hacer mucha énfasis en esto, es trabajo personal. ¿Quién soy? Básicamente, el 90% de los coaches termina volviendo a sus antiguos trabajos o dedicados a otra cosa por no atreverse a mirarse a ellos mismos, por no hacerse cargo de ellos mismos, de sus limitantes, de sus propias creencias. Y entonces, quiero triunfar como coach, vuelvo con esto mismo. Y la pregunta, ¿cuál es tu misión en la vida? Y aquí rápidamente les dejo un ejercicio, lo voy a dejar aquí enumerado para que, si no tienes tu misión clara, de pronto esto te puede ayudar. Déjenme aquí, la paso completica para que se vea. Un segundito porque nos está quedando las 4 resumidas. Denme un minuto. Esperen salir. Disculpen, estoy aprendiendo a manejar esta. Se las voy a colocar a una, y si quieren anoten las preguntas.
y en algún espacio con tiempo hacen este ejercicio que me parece maravilloso. La primera pregunta de este ejercicio para encontrar tu misión es esta. 2 cualidades positivas que cada uno de ustedes tenga. 2 cualidades. El segundo paso para encontrar la misión, 2 verbos que te caractericen. Vamos, 2 cualidades, 2 verbos. El tercer paso, describan cuál es el mundo ideal. ¿Cómo sueñan ustedes su mundo ideal? Y el cuarto paso, como diría un buen chef, mézclelo. Hagan un párrafo con eso que acabaron de ver. ¿Mm? Y otra pregunta que también ayuda a los coaches, porque el coaching no se vende. Yo tengo una anécdota, una charla que hicimos con Fred Kaufman. Alguien le preguntó a Fred Kaufman, oiga, ¿usted cómo vende coaching? El tipo es un genio, creo que es uno de los genios actuales, vivos. Fue la pregunta que más se demoró en contestar y la respuesta al final fue, yo jamás he vendido coaching en la vida. Yo le soluciono un problema a las organizaciones. Yo soluciono un problema que tiene que ver con recuperar la conciencia del ser humano entre las organizaciones y a partir de ahí él tiene un discurso muy elaborado y para solucionarlo utiliza coaching más otras cosas. Pero él soluciona un problema. No vende sesiones de coaching. Si alguno de ustedes ha visto un cortel de Julio Laya, de Jim Selman, que diga sesiones de coaching a $500, por favor me lo envían porque yo no lo he visto. Los grandes coaching no venden sesiones de coaching. No venden procesos de coaching, solucionan problemas. Y en esta ayuda ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que les dijo Julio Laya. Cuando Julio Laya, ustedes van a una conferencia de Julio Laya y normalmente les va a hablar de cómo ser un mejor habitante del planeta Tierra. ¿Cómo lo hace? Con talleres, conferencias y con coaching. Elena Espinal les va a hablar a ustedes de diseño de futuros, de planear, de futuros, y ella hace mucho hincapié en ese, porque cuando tú cambias tu forma de ver el mundo, no se abren futuros, se abren muchos futuros. No vende coaching, vende diseño de futuros. Ahí está Ted Coleman, está Fernando Flores, uno de los padres del coaching ontológico. Él tampoco vende sesiones de coaching. Él está preocupado porque el beyond coaching, el coaching más allá. Maturana, aunque no fue coaching, no fue coach, pero estuvo muy relacionado al coaching, solucionaba temas al mundo. Ninguno de los que están aquí vende sesiones de coaching y son muy reconocidos como coaches. Y mirándolos todos, creo que hay autenticidad, tienen claro su para qué y lo más importante, se hicieron cargo de un juego grande. La mayoría de los coaches normalmente salen a vender sesiones de coaching, más o menos la cronología es: terminé mi certificación, monto una página web, si tengo recursos contrato a alguien que me haga una página web, diseño un logo y salgo a vender sesiones de coaching y entra en un mercado en la selva del coaching. La selva del coaching es: mi sesión vale $80, la tuya vale 50, pues la mía vale 40, no, pues yo te la dejo en 30 y te encimo un taller, bueno, pues entonces yo te la dejo en 20 mis sesiones y te encimo 2 talleres y entramos en una guerra de precios. Y dense cuenta que los grandes coaches, obviamente, aquí hay que tener algo que es como la mentalidad del agricultor. Un agricultor no siembra una semilla y está esperando que al otro día ya esté el árbol. Un agricultor sabe que lleva tiempo, que requiere abono, que requiere cuidado. Entonces, la invitación es a paciencia, pensar en el juego grande, pensar en qué estás solucionando, qué le quieres solucionar a la vida, cuál es tu juego grande, de qué te quieres hacer cargo en el mundo. Esa es la gran pregunta. Esto a veces se asemeja con como la medicina. Tú arrancas a ser médico y lo primero cuando te certificas como médico es atiendes gripas y recetar acetaminofén, hasta ahí. Y en la medida que vas cogiendo práctica, pues terminas siendo especialista en el cerebro, lóbulo izquierdo, no sé qué,
y entonces ya pasas de atender a 50 clientes a atender uno solo. El coaching está pasando algo muy parecido, pero hay que estar dispuesto a hacer el camino. Una buena sesión de coaching sí puede valer, depende de los países, 500, 600, 1000, $3000. ¿Y a quién se los pagan? A los coaches que están haciendo el camino. Recién certificado no vas a recibir ese dinero. A veces creo que algunas escuelas, algunos marqueteros nos hacen creer que yo voy a salir a ganarme un cojonal de plata en mis primeras sesiones. No pasa, no pasa. Hay que hacer un camino, hay que, otras cositas que las iremos conversando, pero lo importante aquí son, piensa en grande desde pequeño. ¿A dónde quieres llegar cuando estés hablando de, de la Carla coach en 20 años? ¿Qué quieres estar resolviendo? ¿De qué te vas a hacer cargo en el mundo? ¿Por qué quieres que te conozcan? A ninguno de los que les mostré los reconocen por hacer grandes sesiones de coaching, los conocen porque se hicieron cargo de grandes cosas en el mundo. Con herramientas, entre esas el coaching. ¿Va? Y entonces las dos preguntas es, ¿qué ayudas a resolver? ¿Qué ayudas a lograr? ¿Qué problemas resuelves? ¿Qué sueños ayudas a lograr al mundo? Y miren que esa también es otra invitación. A mí me pasó algo empezando con el coaching. Yo les conté que soy 24 años de vida militar. Al principio, yo no nombraba el tema militar. Para mí como que coaching y vida militar no tenían nada en común. De hecho, parte de retirarme de la vida militar tuvo que ver con ciertos conflictos y a raíz de eso como que me voy por ese camino. Pero hoy en día el coaching que yo hago, sobre todo organizacional, es la integración de vida militar, porque me doy cuenta que muchos ejecutivos hablan de liderazgo en la vida militar, no saben mandar o tienen miedo de mandar, y para mí eso era transparente: integrar formación militar, integrar experiencia militar, integrar historia de vida, termina siendo algo que hace mi particular forma de trabajar como coach. Yo resuelvo un problema en las organizaciones que tiene que ver con un liderazgo, aprender a liderar, a perder el miedo de liderar, y para eso utilizo todas esas herramientas. El, yo soy un coach único por mi historia de vida. Todos ustedes son coaches únicos. ¿Y qué los hace únicos? Su historia de vida, sus formaciones. En la medida que ustedes aprendan a integrarlo, va a aparecer eso que nos dicen los marqueteros: define tu nicho y cuál es tu tema innovador. Tu tema innovador eres tú. Descúbrelo. Descúbrelo. Tú tienes una forma particular de resolver algo, de hacer que la gente logre algo. Descúbrela, intégrala, y el coaching es lo que termina siendo transversal a todo eso. ¿Bien? Vamos para atrás. Y entonces viene la gran pregunta a partir de saber quién soy, qué oferta eres. Y a veces, y esto que está viviendo de lo que me pasó a mí, de ser militar 24 años, de estar a este lado del escritorio, recibiendo vendedores, y empezar a darme cuenta que yo tenía juicios sobre qué ser oferta, que no tenía ni idea. Me daba vergüenza al principio de esta carrera me daba vergüenza ofrecer mis servicios de coaching, porque vender es malo, porque el que vende engaña, porque el que vende está necesitado, porque el que vende es el que estafa, y más con el coaching. Miren, yo estoy vendiendo algo que es intangible, es una conversación de la que tú eres el responsable, no yo. O sea, yo que estoy vendiendo, y empezar a trabajar en mis propias creencias a la hora de ofrecerme como coach, marcaron un antes y un después. Y esto que creo que nos pasa, si no a todos, a muchísimos, el no creernos suficientes a la hora de empezar a trabajar como coaches. El que no ha pasado por esto, no se presenten. El que crea que no es lo suficiente bueno como coach, preséntenmelo, porque creo que este es uno de los grandes barreras y desafíos que tenemos nosotros a empezar con esto. Y cambiar esta mentalidad a esto: ofrecer es servir, vender es servir. Cuando yo estoy vendiendo, estoy sirviendo a alguien. Y entonces viene algo que es importante.
no tomar decisiones por otro. Yo tengo una oferta al mundo, yo me hago cargo de algo en el mundo y también respeto al otro y dejo que el otro decida, no decido yo. A veces no salimos al mundo porque, no, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué dirán? Dejen que los otros decidan, que el otro decida si le sirve o no le sirve, que el otro decida si yo fui la persona o no era la persona. A mí me frenó esto muchas veces. Al pasar una oferta, no soy lo suficientemente bueno, entonces no la paso porque es que ya deja que el otro decida, deja que el otro tome sus decisiones. Acuérdense que el coaching se hace entre adultos. Entonces, ¿por qué tomar decisiones por otro adulto? Que el otro adulto decida. Yo le paso mi oferta, le paso lo que yo soy, lo de lo que me hago cargo y que el otro decida. No decido yo por otro. Y si me va bien, bien. Y si me va mal, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan que no. Y si me dicen que sí, pues genial. Y entonces, en ese trabajo personal termina siendo importante lo que les decía, integrar experiencia, conocimiento y hacerlo con pasión. No desde la carencia. Muchos de los coaches viven desde la carencia. No sé si a ustedes les pasó, yo dejé la marina, yo tenía un estatus, tenía un sueldo y ahora voy a vivir de algo de lo que me da miedo, que no me dé la plata y entonces empezamos a vender desde la escasez, desde no me van a comprar, ¿será que es muy caro? ¿Será que no? ¿Será que sí sirve? En el momento que ustedes puedan meterle pasión a eso y y venderlo no desde la carencia, sino desde otro lugar, desde la abundancia, desde la certeza de que es bueno lo que hacen, va a haber un antes y un después. Y es el tema de integrarse ustedes como seres, y ahí aparecen los cursos de acción innovadores. ¿Y por qué innovadores? Porque lo que ustedes pueden, lo que cada uno de nosotros tiene como potencial es único. A mí me encanta esta frase de, si yo quiero ser innovador, es decir, quiero hacer algo que nadie ha hecho en la vida, ¿qué sentido estarlo buscando en un libro? Nadie escribe sobre algo que no se ha hecho. Y ya que voy con esto, a pilotear muchas de las cosas que ahorita me decía Virginia, es que usted hace muchas cosas, yo piloteo muchas cosas. Les decía lo de Rusia, nadie había hecho una conferencia del español al ruso por Zoom. Pilotéela, no había ninguna información de cómo se maneja, pues hagámoslo a ver cómo se hace. Si salió bien, bien, y si no, pues hicimos un aprendizaje, un camino de Santiago virtual. Y conversando con el padre Miguel en su momento, pues hagámoslo. Virginia se acuerda del modo borrador, ¿no? Modo borrador es, oye, tengo una idea, eh, piloteémosla, piloteémosla. En un curso de marketing que hice, yo también hice cursos de marketing, me dijeron algo que nunca se me olvida, y si usted tiene una idea, Gus, haz algo, ponle un título, desarrolla unas unidades y véndelo. No te pongas a preocuparte por el minuto a minuto, que van a comer de refrigerio, no te demores 3 meses montando un taller, ponle un título, ponle 3 unidades y véndelo. Si se vendió, lo desarrollas. Y si no se vendió, pues sencillo, búscate otra cosa, pero no pierdas tiempo desarrollando un curso completo hasta el minuto final. Eh, de eso se trata de innovar, piloteo, si se vendió, si fue aceptado bien, si no fue aceptado, pues me dedico a otra cosa, pero no pierdas tiempo diseñando hasta el último detalle de algo. Y eso fue el camino de Santiago. Una idea, unas unidades. Cuando nos dimos cuenta teníamos como 120 personas inscritas. Ahora sí, Padre Miguel, nos tocó sentarnos a desarrollar el bendito camino de Santiago. Y de una a una a otra, pues lo que iba funcionando se quedaba, lo que no iba funcionando, pues se dejaba de hacer. Así se hacen las cosas innovadoras. ¿Mm? Y miren esto de, ¿por qué traigo lo de copiar propuestas? Porque en el mundo del coaching se ve mucho esto. Uno no han terminado una formación y ya están con los mismos contenidos haciendo su propia formación de coaching. No están terminando eh, bajando propuestas de internet, pasándolas igualitas. Ok, hay unos niveles donde eso va y se acepta, pero los grandes coaches tienen sus propias metodologías y más que sus propias metodologías son ellos. Yo jamás he visto a un Tony Robbins preocupado porque alguien le copie sus cosas.
Tony Robbins es Tony Robbins. Hay mucha gente haciendo cosas parecidas, copiándolas, y Tony Robbins sigue vendiendo lo que vende porque es el auténtico. Son sus cosas. O sea, preocuparse porque alguien lo copie o no lo copie, ok. Estar copiando cosas, pues al final dicen, hey, yo hice algo parecido, eso tiene un techo, tiene un límite. Entonces los invito a eso, como miren, y como a esta dimensión personal, autoconocimiento. A partir de que yo me autoconozco, entiendo qué soy, cuáles son mis limitantes, puedo salir al mundo con cierta tranquilidad en este tema del coach. Y viene algo que tampoco nos enseñan en las escuelas: cuál es mi propio discurso de lo que yo hago, cuál es mi famoso elevator speech, cuál es mi metodología para explicar lo que yo hago. No sé si a ustedes les pasó hablar de clientes reales y clientes cuando hacíamos práctica con nuestros compañeros. No, este no es coaching real, no, todo el coaching es real. Lo que pasa es que hay unas personas que conocen la metodología y otros que no conocen la metodología. Y entonces eso me obliga a mí a que cuando yo salga como profesional, debo tener mi propia metodología para explicar qué hago y hacérsela entender a mi cliente. Es diferente. ¿Vale? Todas nuestras sesiones de coaching son reales porque yo no me invento quiebres, sino que yo tengo un cliente que conoce la metodología y otros que no. Y debo tener claro frente a quién estoy, porque debo tener un discurso preparado para ese que no conoce la metodología. Y en ese discurso debo enamorarlo del coaching, debo provocarlo y entusiasmarlo a hacer coaching. Y eso no nos lo enseñan en ninguna escuela de coaching. Eso lo tenemos que desarrollar nosotros mismos. Mi propio discurso de qué hago, mi propia metodología. Ahí sí me convierto, esas primeras sesiones son raras, porque son un híbrido entre mentoría y coaching. Yo debo ser mentor y llevar de la mano a esa persona que no conoce la metodología y enseñársela con resultados. ¿Vale? Y ahí viene, y a partir de eso aparece mi propio portafolio de soluciones. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Virginia? Nos quedan 10 minutos, Gustavo. Ok. Entonces, esta era la parte de la dimensión personal y ahora quiero mirar en estos minutitos rápidamente el tema de la dimensión relacional desde competencias como son el grupo de co-crear la relación, que tiene las competencias de los acuerdos, y ya lo mencionamos un poquitico, ¿no? Cómo hacer acuerdos en sesiones de coaching como herramienta versus hacerlos como modo de vida. Y cuando hablamos de acuerdos con nosotros mismos, hablamos de temas como la disciplina, de esos acuerdos que les mencionaba de familiares, esa práctica, y de algo muy valioso. Discúlpenme que se me fue esta pregunta. ¿Cuáles son mis no negociables en mi vida? Mucho de lo que nos pasa en el día a día, no solo como coaches, sino ya como habitantes de este planeta, tiene que ver con esto, con no saber cuáles son mis no negociables en mi vida. En el Camino de Santiago, no sé si Virginia te acuerdas del tema de identificar cuáles son mis valores, cuál es el gran valor que rige mi vida. ¿Y por qué es importante esto? Cuando yo tengo claro cuál es el valor que rige mi vida, empiezo y miro hacia atrás, me doy cuenta que cada vez que lo negocié, perdí. Cada vez que no fui coherente con ese gran valor, y cada uno de nosotros tiene un valor único, preponderante. Cuando yo lo tengo claro y sé que no lo puedo negociar, porque cada vez que lo negocio pierdo, todo esto que estamos haciendo como coaches cobra sentido o tiene más sentido. Y esos son acuerdos que yo debo hacer conmigo mismo, no negociar mis valores. ¿Va? Rápidamente en este de mantener acuerdos y creo que en estos donde los coaches necesitamos aplicar toda la presencia y la escucha en generar confianza hacia nosotros mismos a lo que hacemos, en creernos en que somos capaces de sostener esas conversaciones no solo con el otro, sino conmigo mismo, y esas son las más difíciles de conseguir, poder conversar conmigo mismo desde
no desde el juicio, desde la crítica, conversar conmigo mismo para generar esa certeza. Aquí la mentalidad de agricultor que ya la mencioné anteriormente, porque básicamente el hecho uno de los limitantes para salir como coaches y disfrutar lo que hacemos tiene que ver con esto, con confiar. Y aquí sacar la confianza no en sesiones de coaching, sino confiar en lo que hago, confiar en lo que soy, confiar en esa integración de mi vida, confiar en que lo que yo tengo como ser humano es valioso para muchos otros allá afuera. ¿Mm? Y aquí les dejo algunas conversacioncitas rápidas. Y me encanta esta frase que es, otra vez, voy a tener que hacer un curso de manejo de esto antes de... Esto, nuestros límites son los mismos límites del otro. ¿Bien? El coaching es un proceso que hace un coach imperfecto con un cliente imperfecto en un proceso imperfecto. Voy y le repito, el coaching es un proceso entre un coach imperfecto con un cliente imperfecto en un proceso imperfecto. La perfección en el coaching la vivimos buscando todos, pero realmente no existe. Y aquí, bueno, son reflexiones de presencia, no sé, Virginia, si voy a dejar esto hasta aquí. Esto es una presentación como para una segunda tanta. Aquí como un pedido sutil de una segunda oportunidad, un segundo espacio. Pues si quieres, el próximo mes estás invitado también. Todavía no tengo la agenda terminada, así que si te quieres comprometer el tercer miércoles del mes que viene, también te podemos invitar a ti. Yo Con encantado. gusto me anoto, porque está bueno esto. Ok, pues mira. El propósito aquí era llevarlos a mirar el coaching desde otro lugar, no como herramientismo, no como competencia entre coaches, sino como un estilo de vida que nos va acercándose a la plenitud. No sé en qué momento, cuando nos llegue la hora de nuestra meta, donde estemos, sé que no lo habremos alcanzado. Creo que en el mundo Jesucristo lo hizo y hasta ahí pare de contar. De resto, todos estamos en un camino, algunos más adelante en unas cosas, otros más atrás en otras. Y eso es coaching, por eso me encanta el coaching, porque es un espejo de lo que es la vida misma. Incertidumbres, preguntas, un avanzar en el día a día, es como un carruselito, ¿no? Hoy hago una cosa buena, el otro día no lo hago tan buena. Ese es el día a día de un coach en formación. Ahí sí, hay otra frasecita que me encanta, ¿no? La diferencia entre tener 100 horas de práctica y una práctica repetida 100 veces. Y el coaching invita a lo primero si estamos atentos a todo lo que nos pasa en una sesión de coaching. Que es lo otro magnífico que tiene el coaching, ¿no? El cliente paga, pero los dos crecemos un montón. O sea, a mí me pagan por crecer. Si estoy atento a lo que me pasa en una sesión de coaching, yo aprendo montones. Lo que trae el coaching, el coaching normalmente no es casualidad, es algo que también me pasa a mí y el poderlo ver desde ese lugar, pues, me genera un gran regalo a mí como coach. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Como les decía, es una experiencia de escuchar coaches entre 6 años en la ICF, de hacer una cantidad de webinar con diferentes coaches, con todos los que vieron ahí. Tuvimos webinar, conversaciones y ver los seres humanos que hay detrás de todos nuestras grandes figuras de coaching. Pues, me ha generado estas reflexiones y quería enmarcarlas en las competencias. Me quedé por el segundo grupo, me faltaron tercero y cuarto y prometo hacerlo en ese espacio que me da Virginia. De seguir mirando esto como... Estupendísimo. Esto es más que una profesión, para mí es un estilo de vida, es una vocación. Yo le digo, la presencia, la escucha, no son cosas que nos ponemos para una sesión de coaching. O las tienes o no las tienes.
Y el día a día es el campo de entrenamiento de un coach. Es nuestro campo de entrenamiento. Entonces, los invito a entrenarse todos los días. Virginia, muchísimas Sí. muchísimas gracias. Y lo que necesiten, estoy a un WhatsApp de distancia. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, y muchísimas gracias a todos por haber venido aquí a compartir contigo. Has dicho cosas muy interesantes, muy interesantes. Y la verdad que me hubiese gustado tener unos minutitos por si hay alguna pregunta, alguna persona que quiera preguntarte algo. Tenemos todavía 3 minutos. Y si no, pues para la próxima. Yo solo tengo El una cosa. próximo mes, dime, Virginia, Eva. una cosa que lanzo así, que me llama un poco la atención en cuanto a los mensajes que los grandes coaches lanzaban, que no hablaban, no decían que ellos eran coaches, sino que solucionaban los problemas de los demás. Y esto me choca con el mensaje del coach, o sea, con nuestra labor como coaches, que acompañamos a las personas a que encuentren sus propias soluciones, a las personas, y entiendo yo que a las empresas. Entonces me ha llamado solo eso la atención, nada más, que ese mensaje de yo soluciono los problemas de los demás hace también ponerles por encima de... No iba para allá. No es que yo les solucione algo a alguien, yo me hago cargo de algo del mundo. Si alguien tiene un dolor o un sueño en me buscan, pero yo no soy todero, más bien va a eso. Míralo como, yo me especializo en algo en particular, en acompañar a alguien, a seres humanos en algo en particular. Bien, por eso colocaba el tema del médico. El médico, cuando inicia su carrera, se hace cargo de todo y ayuda con todo, pero a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo cargo de una cosa en particular, se vuelve especialista en algo en particular. A eso voy. No es que yo voy a solucionarle un problema, sí lo hago, pero en ese acompaño a alguien a que trabaje en algo en específico, si se entiende mejor. Sí, y tú dijiste una cosa muy específica también, ¿no? Es como que le generas la conciencia necesaria para que esa persona pueda solucionar ese problema, que antes de estar contigo no la tenía, porque realmente ahí es donde está la base de nuestro coaching, ¿no? Ayudamos a nuestros clientes a que generen ese estado de conciencia que aún no tenían. Y eso lo hacen gracias a tener... Dime, sí. En este sentido, si yo tengo algún tema por solucionar, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿vale? Tengo un problema con mi esposo. Pues yo no pienso en Fred Kaufman, ¿vale? Si quiero que alguien me acompañe, pues yo sé que el tipo se encarga de acompañar gente que tiene algo en organizaciones, pero si necesito solucionar algo de pareja, pienso, no sé, en algún coach que sea especialista en pareja. ¿Con eso queda un poquito más claro, Eva? Sí, no, sí, te he entendido muy bien. Era por lo de los grandes coaches, ¿no? La forma de venderse, ¿no? Esas grandes personas, ¿no? Supongo que me había llamado la atención, ¿no? Que ellos no hablaban de... Me había chocado un poco, solo lo de soluciono los problemas de las empresas, nada más. Pero lo demás estoy completamente de acuerdo, vamos. Y me ha quedado claro. Gracias. Pues somos súper puntuales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y les convido para que estén el próximo, en septiembre, en el tercer, no sé en qué día cae, no sé si cae en día 18 también, es los terceros miércoles de cada mes. Aquí estaremos. Lo que vamos a intentar es invitar a personas también de habla inglesa y tendremos traducción en español. Lo que vamos a intentar este año es que solamente haya un foro en español o en inglés y tener personas que den la charla en inglés y tener una traducción simultánea al español o en español y tener invitados en inglés y tener la traducción en inglés. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Y muchísimas gracias a todos y les espero el próximo mes. Un abrazo, Gustavo. Gracias, José. Buen día. Chao. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Virginia, Gustavo, lo máximo. Excelente ponencia. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao.